El viento sopla sobre las ruinas silenciosas del Foro Romano. Entre las columnas rotas y las sombras que aún guardan secretos, resuena un eco antiguo. El eco de un imperio que una vez creyó ser eterno. Roma no nació de la paz, sino del fuego, la ambición y la sangre. Desde sus primeros días, el destino de la ciudad estuvo marcado por el poder, por la voluntad de dominar, y por el precio que todo imperio debe pagar. ¿Fue el Imperio Romano una obra del destino o el resultado del deseo humano de controlar el mundo? Durante siglos, su nombre fue sinónimo de civilización, pero también de conquista, esclavitud y traición. En sus calles se escribieron las leyes del mundo, pero también se sellaron las condenas de miles. Esta es la historia de cómo un pequeño pueblo a orillas del Tíber se convirtió en la fuerza más temida y admirada de la historia. Una historia de héroes y tiranos, de templos dorados y cuchillos en la oscuridad. Y mientras escuchas esta historia, recuerda, los imperios no se construyen con piedra, sino con sueños, y con cadáveres. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar? ¿Por un imperio eterno? Capítulo 1. La fundación de Roma, entre el mito y la sangre. Antes de que Roma fuera un imperio, antes de que existieran sus ejércitos, sus templos y sus leyes, hubo dos hermanos, Romulus y Remus. Su historia comenzó con un crimen, un abandono y un destino imposible de evitar. Cuenta la leyenda que eran hijos de Marte, el dios de la guerra, y de una mujer mortal. Un nacimiento que ya anunciaba conflicto. Su madre, Rea Silvia, fue castigada y encerrada por romper el voto de castidad. Y los recién nacidos, considerados una amenaza al poder del rey Amulio, fueron condenados a morir. Una cesta, dos bebés y un río. El Tíber se los llevó lejos, pero no lo suficiente. Una loba los encontró, los alimentó, y el mito empezó a respirar. Durante años, crecieron entre pastores, ajenos a su linaje. Hasta que la sangre llamó. Cuando descubrieron la verdad, regresaron para vengarse. El trono que los había condenado sería manchado por su justicia. Amulio cayó, y con su caída, el destino de Roma empezó a escribirse. Pero los dioses no conceden la grandeza sin un sacrificio. Los hermanos querían fundar una ciudad. Una que dominara las colinas del Lacio, una ciudad eterna. Sin embargo, el orgullo se alzó más fuerte que el lazo de la sangre. Remus se burló del muro que Romulus levantaba. Saltó sobre él, desafiando la frontera sagrada. Romulus no dudó. El golpe fue rápido, silencioso, y fatal. Su hermano cayó al suelo, y la tierra absorbió la primera sangre romana. Así morirá quien ose cruzar mis muros, dijo Romulus. Y con esa frase, nació Roma. Una ciudad construida no sobre la paz, sino sobre la muerte y el orgullo. A partir de aquel momento, Romulus se convirtió en su primer rey. Guerreros, refugiados, criminales y esclavos acudieron a su llamado. Roma se convirtió en el refugio de los desterrados, en el hogar de los que no tenían hogar. Y en ese caos, Romulus vio orden. Porque comprendió algo que marcaría para siempre el destino del imperio. Que la fuerza no viene de la pureza, sino de la unión del caos. El primer acto de Roma fue la guerra. Para conseguir mujeres y asegurar su futuro, los romanos invitaron a sus vecinos, los sabinos, a una fiesta. Y los traicionaron. Robaron a sus hijas, desatando una batalla que duraría años. Sangre, fuego y lágrimas. Pero de esa violencia nació algo que ni siquiera los dioses habían previsto. Los sabinos y los romanos, enemigos, acabaron uniendo sus pueblos. Dos naciones se convirtieron en una sola. Así empezó el verdadero espíritu romano, conquistar, y después asimilar. Los reyes que siguieron a Romulus levantaron templos, murallas y leyes. Servio Tulio trazó los límites de la ciudad. Tarquino el soberbio impuso el miedo y la ambición. Roma ya no era una aldea. Era una máquina que aprendía rápido, que absorbía, que crecía. Pero mientras los hombres construían piedra sobre piedra, algo más profundo germinaba. Una idea. La idea de que Roma estaba destinada a dominar el mundo. Y esa idea, una vez plantada, nunca moriría. Los romanos decían que su ciudad era eterna. Que los dioses habían elegido su destino. Pero el destino, en Roma, no era una promesa.
Era una condena. Porque cada paso hacia la gloria exigía un sacrificio, cada conquista traía consigo una nueva sombra, y cada victoria se pagaba con la sangre de los suyos. Así comenzó todo. Con 2 hermanos, un río, una loba, y un crimen que los dioses jamás olvidarían. ¿Y tú? ¿Aún crees que los imperios nacen del honor? Capítulo 2. La República, cuando el pueblo desafió a los reyes. Roma había nacido entre sangre y ambición, y su destino parecía marcado por la mano de los reyes. Durante generaciones, 7 monarcas gobernaron la ciudad. Algunos justos, otros crueles, todos convencidos de que su poder provenía de los dioses. Pero los dioses callaron, y el pueblo comenzó a escuchar otra voz, la de su propio hartazgo. El último de aquellos reyes fue Tarquinio el Soberbio. Su nombre no era un título, era una advertencia. Ambicioso, implacable, y tan temido como odiado. Bajo su reinado, Roma creció en poder, pero también en resentimiento. El Senado fue reducido al silencio, las familias nobles vigiladas, y el pueblo esclavizado por el miedo. Pero no fue la política la que destruyó al rey, sino la deshonra. Su hijo, Sexto Tarquinio, una noche irrumpió en la casa de una mujer llamada Lucrecia, esposa de un noble llamado Colatino. Abusó de ella, creyendo que el miedo mantendría su secreto. Pero Lucrecia, símbolo de la virtud romana, no guardó silencio. Convocó a su familia, reveló su tragedia, y se quitó la vida con una daga. Antes de morir, pronunció las palabras que incendiarían a Roma. Que mi muerte sea el castigo de los tiranos. La noticia se esparció como fuego en los templos. Lucio Junio Bruto, pariente de Lucrecia, juró venganza sobre su cuerpo sin vida. Ante la multitud, levantó la daga ensangrentada y gritó: «Por esta sangre, juro que jamás volverá a reinar un rey en Roma». Y el pueblo lo siguió. El palacio de los Tarquinos fue asaltado, el rey expulsado, y con él se extinguió la monarquía. Así nació la República. Un gobierno sin reyes, donde el poder debía pertenecer al pueblo y al Senado. Pero la libertad, como siempre, vino acompañada del caos. Los primeros años fueron turbulentos. Las antiguas familias patricias se repartieron el poder, mientras el pueblo, los plebeyos, seguía sufriendo hambre y miseria. Las promesas de igualdad se desvanecían con cada decreto, con cada nueva guerra. Roma se había liberado de sus reyes, pero no de su ambición. Los conflictos internos crecieron. Las calles se llenaban de protestas, las colinas de gritos. Los plebeyos, cansados de servir a los poderosos, abandonaron la ciudad y se negaron a luchar en sus ejércitos. Roma se paralizó. Y entonces, por primera vez en su historia, los poderosos cedieron. Se crearon los tribunos de la plebe, representantes del pueblo con derecho a vetar las decisiones del Senado. Fue un triunfo, pero también un aviso. La fuerza de Roma no estaba en sus senadores, sino en sus ciudadanos. La República comenzó a forjar su carácter. Leyes escritas en piedra, magistrados que rendían cuentas, cónsules que compartían el poder. Roma se convirtió en un experimento político. Una mezcla de orgullo, justicia y violencia. Pero a medida que Roma crecía, también lo hacía su apetito. Los pueblos vecinos caían uno tras otro. Las legiones se expandían por el Lacio, conquistando, asimilando, imponiendo orden a través del hierro. La libertad romana pronto se confundió con el dominio. El Senado se enriquecía. Los generales se convertían en héroes, y los héroes, en amenazas. El eco de los reyes parecía regresar con cada nuevo cónsul que soñaba con el poder absoluto. Entre las sombras del Capitolio, algunos murmuraban: quizás Roma nunca dejó de tener reyes, solo cambiaron de nombre. Y así, mientras la República se fortalecía, su propia caída comenzaba a gestarse. Porque Roma, incluso cuando creía luchar por la libertad, siempre lo hacía bajo la sombra del poder. Los hombres que derrocaron a un rey estaban creando sin saberlo un imperio aún más grande, y mucho más peligroso. ¿Puede un pueblo libre resistirse a su propio deseo de dominar? Capítulo 3. El auge de la República, sangre, leyes y conquistas. La República había nacido entre juramentos y espadas.
El pueblo había expulsado a los reyes, pero el precio de la libertad era la guerra constante. Roma no conocía el descanso. Cada amanecer era una batalla, cada victoria una nueva deuda con la sangre. Durante los primeros siglos, los romanos conquistaron las ciudades del Lacio, luego a los etruscos, y después miraron más allá de sus fronteras. El mundo era un tablero, y Roma estaba aprendiendo a jugar. El Senado, orgulloso de su sistema, gobernaba con leyes y hierro. Cada conquista traía botines, esclavos y gloria. Pero también sembraba algo más oscuro, la desigualdad. Mientras los ricos se volvían más poderosos, el pueblo comenzaba a comprender que la libertad romana no era igual para todos. Entonces, apareció el enemigo perfecto. Una ciudad que podía desafiar su dominio sobre el Mediterráneo, Cartago. Una potencia marítima, rica, despiadada, capaz de poner a prueba la ambición romana. Así comenzó la Primera Guerra Púnica. Roma, sin experiencia naval, construyó una flota entera en solo 2 meses. Aprendieron a luchar en el mar como en tierra, abordando, combatiendo cuerpo a cuerpo, con furia y disciplina. Durante 20 años, el mar se tiñó de rojo. Finalmente, Roma venció. Cartago fue humillada, obligada a pagar tributos, a entregar sus naves, a inclinarse ante la nueva potencia del mundo. Pero la humillación no muere, solo espera. Años después, surgió un nombre que haría temblar a Roma, Aníbal Barca. El general cartaginés cruzó los Alpes con elefantes, atravesando la nieve, la muerte y la locura. Atacó a Roma desde el norte, donde nadie la había tocado jamás. En Canas, destruyó a un ejército romano entero. 30.000 hombres en un solo día. El Senado tembló, la gente rezaba, el miedo cubrió la ciudad eterna. Sin embargo, Roma tenía algo que ningún enemigo podía igualar: una voluntad inquebrantable. Mientras Aníbal avanzaba, Roma levantaba nuevos ejércitos. Cada derrota alimentaba su rabia, no su rendición. Décadas después, el general Escipión el Africano llevó la guerra hasta África. En la batalla de Zama, la suerte cambió. Aníbal fue derrotado. Cartago cayó de rodillas. El Senado romano no se conformó con la victoria. Años más tarde, ordenaron su destrucción total. La ciudad fue arrasada, su suelo maldecido con sal para que nada volviera a crecer allí. Así terminó el mayor enemigo de Roma. Pero también, así nació su peor versión, una república embriagada por el poder. Roma se extendía como una sombra sobre el Mediterráneo. España, Grecia, Asia Menor, todos cayeron bajo su bandera. Las legiones volvían cargadas de oro, pero también de corrupción. Los generales triunfadores marchaban por las calles como dioses. Y en cada victoria, la república se desangraba un poco más. Porque con cada conquista, el equilibrio político se rompía. Los ricos compraban tierras, los pobres perdían todo. Las granjas desaparecían, reemplazadas por latifundios llenos de esclavos. Y el pueblo que una vez había derrocado a los reyes, empezaba a preguntarse: ¿para quién era realmente la república? El Senado respondía con represión. Las voces que exigían justicia eran silenciadas. Pero en los corazones del pueblo, la llama de la rebelión comenzaba a encenderse. Roma había conquistado el mundo, pero estaba perdiendo su alma. ¿Cuánto poder puede soportar una república antes de convertirse en su propio enemigo? Capítulo 4. El héroe que quiso ser Dios, Julio César. Roma estaba cansada. Había conquistado el mundo, pero no podía dominarse a sí misma. Las guerras civiles, la corrupción y el hambre dividían a la república. En medio de ese caos, un nombre comenzó a resonar con fuerza: Cayo Julio César. Era joven, ambicioso, y creía que el destino no se hereda. Se conquista. Su mirada era la de un hombre que no aceptaba límites. A diferencia de otros políticos, César no temía al pueblo. Lo comprendía, lo seducía, lo usaba. Su ascenso fue rápido y calculado. Ganó fama como orador, después como general. Mientras los senadores discutían en el foro, él ganaba batallas en las fronteras. Su ejército lo adoraba, su pueblo lo veneraba, y sus enemigos lo temían. Pero fue en las Galias, al norte, donde César se convirtió en leyenda. Durante años,
Enfrentó a tribus salvajes, selvas, nieve y rebeliones. En cada batalla, demostraba una mezcla de inteligencia y crueldad. Sus victorias no eran solo militares, eran mensajes. Roma tenía un nuevo amo. Cuando regresó a la capital, el Senado lo miró con sospecha. Sabían que un hombre con tanto poder no tardaría en desafiar las leyes que había jurado proteger. Y tenían razón. En el año 49 a.C., el Senado le ordenó entregar su ejército. César miró el río Rubicón, la frontera que ningún general debía cruzar con legiones armadas. Sabía que al hacerlo, declararía la guerra a su patria. Pero también sabía que la historia solo recuerda a los valientes. Al caer la noche, pronunció las palabras que cambiarían el destino de Roma. Alea y acta est. La suerte está echada. Cruzó el Rubicón. Las trompetas sonaron. La república tembló. Roma se partió en dos. César y sus legiones contra Pompeyo y el Senado. Hermano contra hermano, ciudadano contra ciudadano. Las calles se llenaron de sangre, las casas de silencio. El mundo romano ardía en su propia grandeza. Pompeyo huyó a Egipto. César lo persiguió, pero al llegar, el cuerpo de su enemigo ya yacía muerto. El faraón lo había mandado asesinar, esperando su gratitud. César lloró ante la cabeza cortada de su rival y murmuró: no hay victoria en la muerte de un romano. Luego, en Alejandría, conoció a Cleopatra. Joven, inteligente, peligrosa. Su alianza selló un pacto entre pasión y poder. César la ayudó a recuperar el trono, y a cambio, ella le ofreció algo que él siempre había buscado: la inmortalidad en la historia. De regreso a Roma, fue recibido como un dios. El pueblo lo aclamó, el Senado lo coronó con laureles. César reformó leyes, repartió tierras, perdonó enemigos. Pero en cada acto de generosidad crecía el miedo. Los senadores lo veían no como un héroe, sino como un rey disfrazado. Y Roma odiaba a los reyes. El 15 de marzo del año 44 a.C., el idus de marzo, César entró en el Senado. Sus asesores le advirtieron de presagios, pero él se rió. El miedo no salva a los hombres del destino. Cuando se sentó, los conspiradores se acercaron. Bruto, Casio y más de 20 senadores lo rodearon. Las dagas brillaron entre los pliegues de las togas. César alcanzó a pronunciar solo unas palabras. ¿Tú también, Bruto? Las cuchilladas fueron rápidas, precisas, silenciosas. El cuerpo del hombre más poderoso del mundo cayó a los pies de la estatua de Pompeyo. El destino, una vez más, cerraba su círculo con sangre. El Senado creyó haber salvado la República. Pero lo que habían hecho, sin saberlo, fue destruirla para siempre. La muerte de César no trajo libertad. Trajo venganza. Desde ese día, Roma ya no volvería a ser gobernada por hombres libres, sino por emperadores. ¿Puede la ambición de un solo hombre cambiar el curso de toda la humanidad? Capítulo 5. Augusto, el nacimiento del imperio. El cuerpo de Julio César aún no se había enfriado cuando Roma volvió a arder. El Senado celebraba su muerte como la salvación de la República, pero las calles gritaban venganza. El pueblo no quería libertad. Quería justicia. Y en ese vacío de poder, apareció un joven de apenas 19 años, Octavio, el heredero adoptivo de César. Nadie lo tomó en serio al principio. Era delgado, callado, enfermizo. Pero detrás de su mirada tranquila se escondía algo que los senadores no supieron reconocer: una inteligencia fría, calculadora y paciente. Octavio no buscaba venganza inmediata. Buscaba el control total. Su primer movimiento fue ganarse a las legiones que habían servido bajo César. Les prometió dinero, gloria y el cumplimiento de la voluntad de su líder caído. Y cuando los soldados gritaron su nombre, Roma comprendió que un nuevo jugador había entrado en la partida. El Senado, temeroso, intentó manipularlo. Le ofrecieron poder limitado, lo enviaron al frente, esperando su fracaso. Pero Octavio era distinto. Cada derrota aparente era parte de su estrategia. Mientras los viejos senadores discutían sobre libertad, él construía un ejército leal solo a su persona. El caos estalló de nuevo cuando el general Marco Antonio, aliado y antiguo amigo de César, tomó el control del este.
Antonio, poderoso y carismático, no tardó en caer bajo el hechizo de una reina, Cleopatra. Su unión encendió la alarma en Roma. Un romano compartiendo el trono de Egipto, hablando de reinos y dioses. Octavio lo aprovechó con maestría. Ante el Senado, lo presentó como un traidor, como un hombre que había vendido su alma a una mujer extranjera. La guerra era inevitable. Roma se dividió por última vez, Oriente contra Occidente, Antonio y Cleopatra contra Octavio. En el año 31 a.C., las flotas se enfrentaron en Accio, bajo un cielo cubierto de humo. Los vientos favorecieron a Octavio. Antonio fue derrotado. Cleopatra huyó. Y con su huida, se desvaneció el último desafío a la supremacía de Roma. Poco después, en Alejandría, Antonio se quitó la vida. Cleopatra, negándose a vivir humillada, se dejó morir con la mordida de una serpiente. El amor y la ambición, mezclados en veneno. Octavio no derramó una lágrima. Sabía que, con sus muertes, Roma quedaba sin rivales. Cuando regresó, fue recibido como un salvador. El Senado, agotado por años de guerra, le entregó poderes absolutos. Le dieron un nuevo nombre, Augusto, el Venerado. Ya no era un general. Era el primer emperador. Bajo su mando, Roma conoció una paz que el mundo jamás había visto. La Pax Romana. Las carreteras unieron continentes. Las leyes se extendieron desde Hispania hasta Egipto. El imperio brillaba con mármol, oro y orden. Pero en el corazón de esa paz latía un silencio extraño. Un silencio impuesto por el miedo. Augusto restauró templos, promovió la moral, castigó la corrupción. Pero también controló la palabra, la política y el pensamiento. Cada voz disidente era callada. Cada sombra, observada. La república seguía existiendo, pero solo de nombre. El Senado se convirtió en un teatro. Los cónsules juraban lealtad a un poder invisible. El pueblo vivía mejor, sí, pero ya no decidía nada. Augusto había comprendido algo que ni César logró entender: que el poder absoluto no se toma con violencia. Se gana con calma. Y cuando el pueblo, cansado de guerras, pide orden, está dispuesto a entregar su libertad a cambio de paz. Durante 40 años, gobernó sin oposición. Murió en su lecho, rodeado de honores, murmurando: encontré una Roma de ladrillos y la dejo de mármol. Y así fue. Bajo su reinado, Roma alcanzó su mayor esplendor, pero también selló su destino como imperio eterno y silencioso. Porque la paz de Augusto no fue el final de las guerras, sino el comienzo de un nuevo tipo de batalla. La del poder contra la verdad. ¿Puede una nación vivir en paz, si esa paz se construye sobre el miedo? Capítulo 6. Pax Romana, el silencio del poder. Bajo Augusto, Roma conoció lo que muchos llamaban la Pax Romana, una paz que parecía eterna, pero que ocultaba tensiones profundas. Las calles brillaban con mármol y oro, y los ciudadanos caminaban sin miedo a guerras internas. Pero la tranquilidad tenía un precio. La libertad estaba vigilada, y el silencio se imponía con fuerza. Las legiones patrullaban fronteras que no se habían visto tan calmadas desde hacía siglos. Soldados acostumbrados al combate marchaban en disciplina perfecta, como fantasmas que mantenían el orden. Cada colina, cada camino, cada ciudad conquistada estaba bajo la sombra de la autoridad de Augusto. Mientras la ciudad celebraba su esplendor, el Senado, antaño poderoso, ahora era un teatro de obediencia. Las leyes se aplicaban, pero la justicia era selectiva. Los ricos prosperaban y los pobres apenas sobrevivían. Los antiguos patricios competían por el favor del emperador, y cualquiera que desafiara su autoridad se enfrentaba a la desaparición silenciosa. El imperio creció en territorio, cultura y riqueza, pero también en vigilancia y control. Las carreteras unían provincias, el comercio florecía, y la lengua latina consolidaba el poder de Roma sobre los pueblos conquistados. Sin embargo, la expansión traía consigo la codicia, y la ambición no se calmaba con paz ni con riqueza. Cada día en Roma era un delicado equilibrio. El pueblo disfrutaba de estabilidad y prosperidad, pero cada ventaja se pagaba con miedo. Miedo a la censura, a la vigilancia, a la ley que podía aplicarse arbitrariamente. La Pax Romana era un pacto silencioso: obedecer o desaparecer.
Augusto consolidó el poder del emperador, controlando a los gobernadores, vigilando las legiones y asegurando que ningún general osara desafiarlo. El imperio brillaba en público, pero en privado, el control absoluto estaba presente en cada esquina, en cada despacho, en cada voz silenciada. La civilización romana avanzaba, templos, foros, puentes y acueductos surgían como testigos de un poder sin rival. Pero detrás del esplendor, la historia latía con advertencias. La paz sostenida por miedo nunca es verdadera, y la libertad sacrificada ante el poder puede germinar en rebelión. Bajo un cielo sereno, la maquinaria del imperio funcionaba, perfecta, silenciosa, inmortal. Porque incluso la Pax Romana, que parecía inquebrantable, estaba construida sobre las sombras de aquellos que ya no podían hablar ni actuar. ¿Puede una nación vivir en paz, si esa paz se construye sobre el miedo y no sobre la justicia? Capítulo 7. Fuego en la ciudad eterna, Nerón y la locura del poder. Roma había conocido la paz durante décadas, pero incluso la tranquilidad más duradera puede ocultar peligros. Cuando Nerón ascendió al trono en el año 54 después de Cristo, la ciudad eterna estaba en manos de un joven de apenas 17 años, educado en letras y filosofía, pero manipulado por consejeros codiciosos y ambiciosos. El adolescente parecía prometer cambios, escuchaba al pueblo y se presentaba como un líder justo. Pero tras los muros dorados del palacio, algo oscuro despertaba, un deseo insaciable de ser venerado, de ser más que humano. Un dios viviente. En los primeros años, Nerón demostró talento político, reformó impuestos, inauguró juegos públicos, y mostró preocupación por el pueblo. Pero pronto, la vanidad y el ego comenzaron a imponerse sobre la razón. Su amor por las artes se convirtió en obsesión, su afán de ser admirado lo hizo impredecible y peligroso. Quienes antes lo apoyaban empezaron a temerle. Los senadores, antes poderosos, se convirtieron en meros testigos de un poder absoluto que crecía cada día. En julio del año 64 después de Cristo, Roma sufrió un incendio devastador que arrasó gran parte de la ciudad. Las llamas consumieron barrios enteros. Templos, mercados y viviendas desaparecieron bajo un cielo teñido de rojo. Los ciudadanos huían, gritos y llantos llenaban las calles, mientras el humo cubría la ciudad como un manto de muerte. Se dice que Nerón, fascinado por la destrucción, tocaba la lira y cantaba mientras la ciudad ardía. Sea mito o realidad, este acto consolidó su reputación como un gobernante más interesado en su espectáculo que en su pueblo. Tras el incendio, Nerón aprovechó la devastación para erigir la Domus Aurea, un palacio de mármol y oro, símbolo de su poder absoluto. Los senadores y patricios observaban con temor. Cualquier gesto de disidencia podía significar la muerte. Nerón comenzó a eliminar a quienes consideraba amenazas. Familiares, amigos cercanos y senadores fueron ejecutados sin juicio. Incluso la población común sufría bajo impuestos desmedidos que financiaban su lujo y extravagancia. La locura de Nerón no se limitaba a la política, su vida privada era tan caótica como su gobierno. Se rodeó de artistas y actores, despreció la nobleza y se obsesionó con ser eterno en la memoria del pueblo. Cada espectáculo, cada competencia, cada construcción monumental estaba diseñada para glorificar su nombre. Roma, antaño símbolo de justicia y disciplina, se transformó en un escenario de terror y espectáculo macabro. Pero la ciudad no permaneció pasiva. Entre la opresión y el miedo, surgieron conspiraciones silenciosas. Patricios y senadores planeaban derrocarlo, mientras que en los barrios populares, el descontento crecía. Roma se encontraba atrapada entre la fascinación por su emperador y el terror de su poder absoluto. Nerón, incapaz de controlar su paranoia, ordenaba castigos extremos a quienes lo desobedecían. Se dice que incluso condenaba inocentes a morir en el circo para divertir a su corte. La justicia y la moral habían sido reemplazadas por el miedo y la arbitrariedad. Y mientras él vivía rodeado de lujos y alabanzas, la ciudad se consumía lentamente en su locura. El reinado de Nerón mostró que incluso un imperio poderoso podía tambalearse bajo un gobernante desequilibrado. Roma aprendió que el exceso de ambición y la obsesión por la adoración pública podían destruir no solo al líder, sino a toda la ciudad que gobernaba. Su reinado terminaría con traición y muerte,
dejando cicatrices profundas en la memoria de Roma y sus habitantes. El 9 de junio del año 68 después de Cristo, enfrentando una revuelta general y la deserción de sus propios soldados, Nerón huyó del palacio. Finalmente, incapaz de soportar la humillación, se suicidó. Con su muerte, se cerró un capítulo de terror y locura, pero se abrió otro, la inestabilidad total del imperio. Porque cuando el poder absoluto cae en manos equivocadas, incluso la ciudad eterna puede arder de nuevo. ¿Qué tan lejos puede llevar un hombre su deseo de ser recordado, antes de destruir todo lo que ama? Capítulo 8. Los años de sangre, Cómodo y el colapso moral. Tras la muerte de Nerón y la breve agitación conocida como el Año de los 4 Emperadores, Roma buscaba estabilidad. Parecía que el imperio había aprendido la lección de la locura absoluta, pero la historia demostró que la corrupción y el exceso siempre encuentran un heredero. En el año 180 después de Cristo, Cómodo, hijo de Marco Aurelio, subió al poder. A diferencia de su padre, un emperador sabio y estratégico, Cómodo era un hombre entregado al placer, la vanidad y la brutalidad. Desde el primer día, la ciudad eterna sintió un cambio en el aire. Los caminos ya no estaban marcados solo por la disciplina militar, sino por la arbitrariedad y el miedo. Cómodo veía su reinado como un escenario para su propia gloria. Se vestía como Hércules, aparecía en arenas públicas y luchaba en el Coliseo contra gladiadores y bestias salvajes. Cada victoria sobre un animal o enemigo humano era aplaudida como un acto divino, mientras los senadores y ciudadanos observaban aterrorizados. Roma ya no era una ciudad gobernada por leyes y tradiciones. Se había convertido en el teatro de la obsesión de un hombre. El colapso moral se reflejaba en cada esquina. Los conspiradores eran ejecutados sin juicio. Incluso aquellos que mostraban lealtad podían ser víctimas de la paranoia imperial. La corrupción permeaba todas las instituciones. Soldados, funcionarios y ciudadanos aprendieron a adular o a desaparecer. La riqueza se concentraba en los círculos cercanos al emperador, mientras el pueblo sufría con impuestos crecientes y la arbitrariedad de la ley. El Coliseo, símbolo de la grandeza romana, se convirtió en la arena de la crueldad de Cómodo. Más de 1000 personas podían morir en un solo día por diversión del emperador. Se dice que incluso desafiaba a gladiadores entrenados, buscando demostrar que su poder y fuerza eran supremos. Pero estas demostraciones de arrogancia ocultaban un hombre inseguro, que temía la traición a cada instante. Mientras tanto, la administración del imperio se deterioraba. Los senadores eran meros espectadores, obligados a obedecer o enfrentar la muerte. Las provincias sufrían por la negligencia de gobernadores corruptos, y la economía comenzaba a resentirse bajo la mala gestión. Roma, que había conquistado continentes enteros, empezaba a mostrar grietas internas. La vida diaria de los ciudadanos se volvió un juego de equilibrio entre obedecer y sobrevivir. Cualquier palabra mal dicha podía ser interpretada como traición. Los edificios eran magníficos, los templos impresionantes, pero en las sombras se escondían la codicia, el miedo y la desconfianza. Incluso los soldados que defendían las fronteras comenzaron a cuestionar la autoridad de un emperador que convertía la vida en espectáculo. El colapso moral llegó a su punto máximo en conspiraciones fallidas, asesinatos y rumores constantes. Cómodo se rodeó de aduladores, eliminó a cualquier figura de autoridad que pudiera rivalizar con su ego, y consolidó un reinado donde la razón no tenía lugar. Roma, que había sobrevivido a siglos de guerras y revoluciones, ahora se encontraba atrapada por un emperador que confundía espectáculo con gobierno, y violencia con justicia. En diciembre de 192 después de Cristo, los senadores y guardias finalmente conspiraron contra él. Cómodo fue asesinado en su propia cama, tras un reinado marcado por el terror, la extravagancia y la locura. Su muerte no trajo una paz inmediata. El imperio cayó nuevamente en inestabilidad, demostrando que la corrupción y la codicia podían sobrevivir incluso después de la muerte de un tirano. ¿Puede un imperio mantener su grandeza cuando sus líderes olvidan la justicia y gobiernan solo por placer y miedo? Capítulo 9. La sombra del imperio, decadencia y lucha por el poder. Tras la muerte de Cómodo, Roma entró en un periodo de caos que nadie había previsto. El imperio, que alguna vez había brillado como el pináculo del poder y la civilización,
comenzaba a mostrar grietas que se extendían por cada provincia, cada ciudad y cada corazón romano. Los ciudadanos, cansados de tiranos y excesos, caminaban entre ruinas de leyes y recuerdos de grandeza. El Senado, debilitado y desmoralizado, luchaba por recuperar autoridad, pero sus esfuerzos eran meros ecos en un imperio que había olvidado la disciplina y la lealtad. Durante las décadas siguientes, los generales se convirtieron en emperadores y los emperadores en peones de la ambición militar. Cada campaña, cada legión desplazada, cada victoria o derrota, era el preludio de un nuevo golpe de poder. Los soldados, una vez guardianes de la paz, ahora dictaban la sucesión, vendiendo lealtades y decidiendo quién viviría y quién moriría. Roma, que había conquistado continentes enteros, comenzaba a temer dentro de sus propios muros. El año 235 después de Cristo marcó el inicio de la crisis del siglo III, un periodo donde emperadores subían y caían con la rapidez de una espada. Revueltas, invasiones bárbaras, hambrunas y peste azotaban el imperio. Cada provincia estaba en guerra consigo misma, cada ciudad podía ser saqueada en cuestión de días. El comercio se derrumbaba, los impuestos aumentaban, y la corrupción impregnaba la burocracia imperial. Lo que antes era una máquina de poder bien engranada ahora funcionaba a base de miedo, traición y desconfianza. Entre el caos, surgieron líderes carismáticos y despiadados que usaban la guerra como herramienta para ascender. Algunos prometían restaurar la grandeza, otros simplemente buscaban sobrevivir mientras sus rivales eran eliminados. Las fronteras del imperio se reducían día a día, los pueblos bárbaros se empujaban hacia el interior, encontrando soldados mal entrenados y líderes distraídos por intrigas internas. Roma ya no dictaba la ley dependía de quien tuviera la fuerza suficiente para imponer el ley. Las ciudades del interior estaban en estado de constante vigilancia y temor. Patricios y ciudadanos comunes debían elegir entre apoyar al emperador del momento o enfrentar la muerte. La traición se convirtió en moneda corriente. Amigos se volvían enemigos. Familias enteras eran eliminadas por lealtades mal calculadas. Roma, que había enseñado al mundo la fuerza de la organización y la justicia, ahora sobrevivía gracias a la violencia y la obediencia forzada. Mientras tanto, en el Senado, los pocos miembros capaces de pensar en términos de Estado intentaban documentar leyes y tradiciones, pero sus palabras se perdían entre decretos contradictorios y la arbitrariedad de los emperadores militares. La burocracia, que alguna vez había sido el orgullo de Roma, se convirtió en un campo de batalla de ambición y miedo. Cada decisión podía significar estabilidad o muerte, cada error se pagaba con sangre. El imperio también enfrentaba desafíos externos. Tribus germánicas, partos, persas y pueblos del norte presionaban sus fronteras. Las legiones, desgastadas y divididas, luchaban tanto entre sí como contra los invasores. Roma, que había sido dueña del Mediterráneo, ahora se encontraba reducida a defender lo poco que quedaba de su gloria pasada. En medio de esta decadencia, la fe y la cultura romana empezaron a transformarse. El pueblo, cansado de emperadores tiránicos, buscaba esperanza en nuevas religiones y filosofías. El cristianismo, prohibido y perseguido, comenzó a ganar seguidores en secreto, ofreciendo un sentido de comunidad y justicia que el imperio ya no podía proporcionar. Roma, que había construido templos y monumentos para sus dioses, ahora debía enfrentarse a la rebelión silenciosa de creencias que cuestionaban todo su sistema. La decadencia moral acompañaba la decadencia política. Los excesos de los emperadores, la corrupción de los funcionarios y la indiferencia de los líderes militares reflejaban un imperio que había olvidado la disciplina, la virtud y la responsabilidad. Cada día, Roma se aproximaba más a un colapso inevitable, mientras los ciudadanos miraban con miedo y resignación cómo la grandeza que una vez fue eterna comenzaba a desvanecerse. En este periodo, el imperio se convirtió en un tablero de ajedrez, donde cada movimiento podía significar victoria o destrucción. Los generales, los senadores y los ciudadanos debían maniobrar entre ambición, miedo y supervivencia. El poder ya no era para proteger la ciudad ni garantizar la ley, era para sobrevivir un día más. Roma, la ciudad que había dominado el mundo, ahora temía por su propia existencia. ¿Puede un imperio sobrevivir cuando sus líderes luchan más entre sí que contra sus enemigos?
Capítulo 10. El último suspiro, la caída del Imperio Romano. Roma, la ciudad que una vez había gobernado el mundo, ahora se encontraba al borde del abismo. Las calles aún conservaban el eco de los Césares, pero la grandeza había desaparecido. Los templos estaban vacíos, las legiones se habían dispersado y el imperio que alguna vez fue eterno comenzaba a desmoronarse ante los ojos de su propio pueblo. Durante siglos, Roma había resistido guerras, traiciones y pestes. Pero lo que ahora la destruía no era un enemigo externo, sino su propia decadencia. El poder se fragmentó entre generales, políticos y gobernadores que luchaban entre sí mientras las fronteras caían una a una. El oro, que antes fluía desde todas las provincias, ya no llegaba. El ejército, sin paga ni disciplina, se desmoronaba lentamente, y muchos de sus soldados, antiguos enemigos bárbaros contratados como mercenarios, esperaban el momento oportuno para rebelarse. El año 410 después de Cristo marcó un punto sin retorno. Alarico, líder de los visigodos, marchó hacia la ciudad eterna. Por primera vez en 800 años, un ejército enemigo acampó ante las puertas de Roma. Los senadores negociaban desesperados, los ciudadanos rezaban, pero la ayuda nunca llegó. Durante 3 días, Roma fue saqueada. Las llamas envolvieron los templos, las casas nobles y los foros. El rugido del fuego se mezclaba con los gritos de desesperación. Los dioses parecían haber abandonado la ciudad que alguna vez fue el corazón del mundo. Aunque el imperio siguió existiendo nominalmente, su espíritu estaba roto. La autoridad imperial ya no era más que una sombra. Los emperadores cambiaban cada pocos años, manipulados por generales o caídos bajo sus propias conspiraciones. En las provincias, los pueblos bárbaros se establecían como nuevos amos. La gloria de Roma se desvanecía, reemplazada por el caos y la incertidumbre. El golpe final llegó en el año 476 después de Cristo. Rómulo Augustulo, un joven de apenas 14 años, se convirtió en el último emperador del Imperio Romano de Occidente. Su nombre, irónicamente, unía el principio y el fin: Rómulo, como el fundador de Roma, Augusto, como su primer emperador. Pero su destino sería muy distinto. El general Germano Odoacro, comandante de las tropas imperiales, se rebeló y depuso al joven emperador. No hubo resistencia. Roma cayó. No con una gran batalla, sino con un suspiro. Por primera vez en más de 1000 años, la ciudad eterna ya no tenía emperador. No hubo discursos, ni gritos, ni victoria. Solo silencio. El Senado aceptó la derrota y envió las insignias imperiales a Constantinopla, reconociendo al emperador de Oriente como único gobernante. Occidente había muerto. Sin embargo, la caída de Roma no fue solo política ni militar. Fue moral, espiritual y humana. Durante siglos, los romanos habían cambiado la virtud por el lujo, la disciplina por el placer, la justicia por la ambición. El imperio que había conquistado el mundo se destruyó desde adentro, víctima de su propia grandeza. Los enemigos solo dieron el golpe final. Aún así, Roma no desapareció del todo. Su idioma, sus leyes, su arquitectura y su pensamiento sobrevivieron en los pueblos que alguna vez dominó. El cristianismo, perseguido durante generaciones, se alzó como nueva fuerza espiritual, uniendo a los supervivientes bajo una fe que prometía esperanza en medio de la ruina. Monjes y sabios comenzaron a copiar manuscritos, preservando el conocimiento romano para las generaciones futuras. Las ruinas se convirtieron en refugios de memoria. La historia no se extinguía, simplemente cambiaba de forma. En las colinas del Palatino, el viento soplaba entre las columnas rotas del foro. Los últimos rayos del sol iluminaban las piedras gastadas, como si el propio tiempo llorara por lo que una vez fue el corazón del mundo. Los ciudadanos caminaban entre ruinas, algunos llorando, otros simplemente mirando al horizonte. Sabían que estaban presenciando el fin de una era, y el nacimiento de otra. Roma no cayó en un solo día. Cayó lentamente, con cada traición, cada ambición desmedida, cada valor perdido. Fue la suma de siglos de gloria y corrupción, de conquistas y excesos. Y aunque sus muros ardieron y sus emperadores fueron olvidados, la idea de Roma, su espíritu, su ley, su nombre,
continuaría viviendo por siempre. Porque Roma no era solo una ciudad. Era una forma de pensar, un símbolo del poder y del precio que conlleva alcanzarlo. Y aunque su imperio se extinguió, su sombra seguiría gobernando en los sueños, los libros y las ambiciones de quienes, siglos después, aún pronunciarían su nombre con respeto y temor. ¿Realmente cayó Roma? ¿O simplemente cambió de rostro para seguir viviendo dentro de nosotros?